En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha querido, hoy ofrecemos la misa en honor de San Venancio, mártir. Dios ha querido que el misterio de nuestra filiación divina nos fuera revelado con toda claridad, dándonos a su propio Hijo, hecho hombre. Él es el camino para ir al Padre, porque su humanidad santísima nos introduce en su filiación al Padre. Entonces, en Él somos hechos hijos suyos y como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, lo único que se espera del sarmiento pues es que permanezca unido a la vid. Todo lo demás corre por cuenta de la vid. Sin embargo, como el Evangelio lo menciona, podemos estar unidos y con vida a Él, y podemos estar separados y muertos por el pecado. Entonces, por eso dice San Juan Crisóstomo que una sola cosa hay en el mundo que debemos temer, y que es el pecado. El pecado, aunque sea venial, es a la verdad un pequeño pecado, pero no deja de ser un mal grande, ya sea con relación a Dios o con relación a nosotros mismos. Todo pecado es una ofensa a Dios, es opuesto a su voluntad, hiere a su santidad, y es como si dijéramos el mal de Dios. Pero el menor mal de Dios es un mal mucho más grande que todos los males de las criaturas. Porque el menor mal aflige a Cristo y participó en la pasión de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos mirar con indiferencia lo que causa aflicción a Dios? Si causa pesadumbre herir a un amigo, ¿por qué no nos causa pesadumbre afligir tan frecuentemente a Dios, que nos ama con una mayor ternura que todos nuestros amigos? Entonces, comprenderíamos lo que es el pecado venial si tuviéramos los sentimientos de los santos. Ellos gozan de felicidad por el simple hecho de que ya no pueden ofender a Dios. ¿Sí? Conocen tan perfectamente la injuria que hace a Dios un pecado leve, que preferirían sufrir los tormentos del infierno a cometer, si fuera posible, un solo pecado venial en el cielo. Entonces, muchas veces nosotros no pensamos como cosa de mayor importancia el pecado venial. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces ha castigado Dios ejemplarmente faltas que nosotros consideramos como muy ligeras? Ahí tenemos a la mujer de Lot, convertida en sal a causa de una mirada indiscreta. O Moisés, el amigo de Dios, excluido de la tierra prometida por una leve desconfianza en Dios. El reino de Judá, desolado cruelmente por la peste, merced a un movimiento de vanidad por parte del rey David. O este otro hombre herido de muerte por haber tocado con su mano el arca de la alianza. O tenemos a Ezequías, castigado por Dios hasta la tercera generación por una complacencia indiscreta en obsequio de los embajadores extranjeros. O tenemos 42 niños entregados a la muerte por haberse burlado de un profeta. O un israelita condenado a muerte por orden de Dios por haber cogido un poco de leña en un día de fiesta. El
rey Osías, castigado por Dios por haber tocado el incensario. Entonces, cuando estemos en la otra vida, expiando los pecados veniales en el purgatorio, nos parecerá incomprensible que todos los tormentos humanos nada tienen de comparable con lo que íbamos a sufrir. Entonces, las faltas que calificamos de ligeras son un gran mal con relación a Dios, puesto que lo castiga con tanto rigor. Y estas faltas ligeras son también un mal grande en relación a nosotros mismos, aunque es cierto que el pecado venial no nos separa de Dios, nos indispone con Él y resfría el amor que nos profesa. Aunque no nos hace perder la gracia santificante, pero empaña su brillo, impide, debilita o inutiliza los auxilios que Dios nos tiene dados para perseverar. El pecado venial no excluye del cielo, pero nos aleja del cielo. No nos condena, pero atrae poco a poco la condenación, nos aproxima al precipicio. Y cuando uno se halla al borde del precipicio, poco falta para caer. Entonces, no nos da el golpe de muerte, pero es una especie de languidez que paulatinamente conduce a la muerte, el pecado venial. Entonces, mirar con indiferencia las faltas pequeñas es exponerse a grandes caídas y perecer. Mas para consuelo de nosotros hay que tener en cuenta que los mismos justos o los más santos no están exentos de estas faltas ligeras y que las cometen por sorpresa o por fragilidad, sin que se den cuenta, pero todas ellas contribuyen a su perfección cuando nos humillamos y acudimos a la confesión. Entonces, nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabe cuáles son esas pequeñas cosas que cometemos o pecados leves que no les damos importancia. Por ejemplo, un poco de vanidad, de curiosidad, de inmodestia, alguna demasiada libertad en las palabras, o el apego a ciertos bienes, a las comodidades, un poco de envidia o de afecto demasiado natural, el deseo de figurar, de llamar la atención. Todo eso, cuando es voluntario y habitual, va más lejos de lo que nosotros a veces pensamos. Entonces, poco importa cuando se pierde la vida que haya sido por un rayo o por una fiebre lenta. Poco importa cuando se naufraga, que sea por el efecto de una borrasca y que sumerja el barco, o que se haya ido hundiendo poco a poco. Entonces, de la misma manera, importa poco al enemigo de la salvación cuando quiere perder un alma. Poco importa que la haga caer de pronto en grandes desórdenes o que la conduzca hacia allá paso a paso. Entonces, podemos nosotros a cada instante aproximarnos al cielo y a cada paso también alejarnos con los pecados veniales. Qué cobardía herir el alma tan fácilmente y desagradar a Dios con pecados tan pequeños que con facilidad se pueden corregir o evitar. Entonces, no miremos el pecado venial como un mal indiferente, pues ofende a Dios y ocasiona tantos daños al alma que se acostumbra a cometerlos sin reserva y sin temor. Entonces, pidámosle a Dios la gracia de al menos los
pecados que son deliberados y leves, nosotros tengamos la fuerza de impedirlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.